Recibimos a los encargados de Peatonal Tours, una propuesta turística con paseos por el Castillo Pitamiglio, historias del Cementerio Central o de tinte gastronómico, como la Ruta del Fainá, y para eso recibimos a Sebastián Magallanes e Ignacio Olivera. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por la invitación. ¿Cómo nace esta propuesta? Bueno, Peatonal Tours surge en un contexto de pandemia y justamente ante la merma de actividad turística y también cultural, se nos ocurrió hacer tours temáticos por Montevideo, que de alguna forma convocaran la atención justamente de montevideanas, que muchas veces uno en su vida cotidiana pasa inadvertida cantidad de cuestiones, y bueno, nosotros queríamos revalorizar eso y bueno, mostrar relatos que pasan desapercibidos y eso, con el desafío de hacer que los montevideanos pasen en su propia ciudad. Y empezamos un marzo del 2022 con un tour de mujeres destacadas en el centro, haciendo referencia a mujeres, por ejemplo, Paulina Luisi, Luisa Luisi, China Zorrilla, etcétera. Y después hicimos arquitectónicos y después tours de crímenes y tragedias, que es como una excusa para tratar hechos históricos, artísticos, culturales, etcétera. Y bueno, ejercitamos el músculo, digamos, de la creatividad y los relatos de Montevideo y seguimos para adelante. ¿Cuánto hay que preparar todo esto? Porque más allá del conocimiento, más allá de lo que ustedes habrán tenido que estudiar porque obviamente ustedes me imagino que van relatando todo este recorrido, está también que acompañen estos lugares físicos, ¿no? Claro. Es decir, no es cuestión de que junto gente lo lleva hasta la puerta de donde el crimen de Mira Agustín mirá lo que hay, ya está. Fue acá. Claro. No, me imagino que hay toda una logística que ustedes han ido armando para poder ilustrar todo esto. Sí, hay todo un trabajo previo de investigar, de salir a la escena de donde pasan las cosas y siempre, en la mayoría de los recorridos como interactuamos con diferentes empresas, por ejemplo las cafeterías o los bares cuando hacemos los tours de café o de fainá, implica toda una parte previa bastante grande de logística, ¿no? Y sí, lo que decís vos es tal cual, porque construimos un relato, pero después tenemos que verlo como ese relato práctico, ese teórico en la práctica se queda tangible, ¿no? Y ese es el gran desafío de que sigamos como todos los meses construyendo una experiencia diferente y en eso vamos. ¿Y para quién está pensado? Porque estoy mirando y se los recomiendo a todos los oyentes que busquen peatonaltours.ui. Sí. Ahí en la página están todas las propuestas y son de lo más variadas. Sí. Y cuéntanos un poco en quién piensan al momento de diseñar las propuestas, porque la verdad estoy viendo, la del Fainá ya sabemos que Cairo así de cabeza es la que elige, pero para la próxima tenemos que traer Fainá. Hay de todo, hay como decían ustedes, que tiene que ver con café, con cuestiones también más gastronómicas puramente. Hay uno de Montevideo erótico, estoy viendo, Cementerio Central, por eso digo. Todo lo que para atender. Hay de todo. Sí, de todo. Cuando empezamos, nosotros sinceramente pensamos en un público extranjero, que era porque uno piensa en turistas y ya piensa en que va a ser un extranjero que va a venir acá. Y empezamos y quedamos con la sorpresa de que eran todos uruguayos, los que vinieron al recorrido que estaba contando Seba de las mujeres destacadas. Y dijimos, ¿qué más que haya una propuesta? Como que había un vacío, que no hay mucha gente que piense en los uruguayos o, en salir a pasear un uruguayo. Y dijimos, ¿y si lo encaramos por este lado? Entonces nuestras experiencias son no tan genéricas, sino que van a algo más minucioso, algo que nos recuerde, a lo que aprendimos en la escuela o alguna anécdota o algo bien uruguayo que se entienda por un uruguayo. Está claro. Que capaz que un extranjero le pasa desapercibido. A uno muchas veces una de las cosas que le llama la atención cuando se dan este tipo de propuestas como la de ustedes es qué joven es nuestro país y cuánto tiene para contar. Porque si hacemos la lista que acaba de hacer Valeria de todo lo que ustedes tienen para contar. Mencioné 3 o 4. Claro, por eso, ¿no? Y hay mucho también. Sí, hay mucho, y como decía Nacho recién, cuestiones que a veces tocan la fibra íntima de uno, de cosas que escuchó o a través de músicas o películas. Por ejemplo, en el recorrido de crímenes y tragedias, en el centro hacemos uno que pasamos por donde Baltasar Brun se suicidó. Entonces eso tiene una cuestión épica tremenda, en pos de la democracia. Cerca de ahí, donde fue la batalla de Liberay, que hay obras
publicadas literarias, películas, bueno, aparece en un fragmento de una canción de Jaime Ross, entonces También. lo vinculamos con lo cultural, cerca de ahí está lo de Elmira Agustini, cerca de ahí lo de Susana Soca, y así sucesivamente, que justamente nuestra idoneidad y lo que ponemos a disposición es cómo ir haciendo un relato atractivo, entretenido, digerible, que tenga que ver o toque alguna fibra íntima del público. Y por más que, claro, no vienen la gran mayoría de los uruguayos, porque recién relaté algunos acontecimientos que tienen una cierta dimensión global o carácter global, pero claro, en el concierto internacional se pueden perder, pero para estas cuestiones, para un uruguayo son sumamente interesantes si quiere detenerse, ver la placa, qué pasó, nos mostramos fotos, pasamos canciones, testimonios en audio, y siempre vamos integrando de diferentes herramientas de interpretación. Iba a preguntarles cómo es el soporte técnico para todo esto, porque imagino que no es solamente sacar a pasear gente. ¿Qué pasa con lo técnico acá? Y fuimos también mutando. Nosotros, como decía Seba, empezamos en marzo del 2022. Entonces, primero era como más un proyecto de amigos que nos gustaba salir a recorrer. Entonces, nos apoyamos mucho en material o audiovisual, ya sea videos que mostrábamos o canciones también. O un clásico que son nuestras carpetas que vamos mostrando y son muchas fotos. Por ejemplo, cuando hacíamos las de arquitectura, fotos con dron de las cúpulas y demás, que estaba bueno. Ahora ya miramos un poco más a lo tecnológico e implementamos los auriculares. Con Club Silent estamos en algunos recorridos yendo con auriculares que nos complementan la parte de canciones, que no hay que estar tipo cambiándolas ni nada por el estilo, sino que ya las personas lo escuchan directamente. Y bueno, también eso te da que, por ejemplo, si hacemos un recorrido de la calle, muchas veces con el sonido ambiente se pierde mucha información. Entonces con los auriculares está perfecto porque los escuchás ahí de una, ¿no? Sí, y ahí el relato es muy importante porque es el vínculo de quien Sí. va liderando el recorrido y de cómo integrás a todos los que van haciendo el tour junto Sí, tal con cual. ustedes, ¿no? ¿Cómo se preparan en esa parte? Y ahí investigamos, sí, en bibliografía, internet, siempre también tratamos de complementar con esto de la música, está muy bueno para encontrar un correlato y otra forma de abordar el territorio, fotografías, testimonios, pedazos de entrevistas, ¿viste? Recortes de diarios, eso, y bueno, conformamos justamente el speech que sea algo digerible, fluido, también sin perder de vista que la gente sale a pasear, pero bueno, que al final del recorrido sienta como una experiencia que lo llenó, que le resultó satisfactoria, que aprendió sobre Montevideo y que la reconoce desde otro lugar, la revaloriza, ¿no? Sí, cómo también los hace a ustedes observadores de lo cotidiano, ¿no? Porque entre las propuestas que estoy viendo, y bueno, son un montón, pero hay desde la parte de cúpulas en Ciudad Vieja, murales, bueno, lo gastronómico ya lo mencionamos hoy, pero misterios del salvo, del buceo, también cosas muy de la observación más allá de lo que es degustar, por ejemplo, faina, Claro. gastronomía, pero cuántas cosas que vemos todos los días que le pasamos por el costado, por Ciudad Vieja trabajando a 1000 por hora en otra cosa totalmente, y ustedes proponen una mirada atenta a todas esas cosas, Sí. ¿no? Por ejemplo. Como decías vos, Cairo, también está bueno porque como somos un país joven, nuevo, tenemos tantas cosas para descubrir que bueno, como nosotros somos muy curiosos, nos encanta salir a, no sé, ver esta placa porque está ahí, qué pasó ahí. Siempre surge algo así los recorridos. Y también mucho material que nos aporta gente que ya vino en los recorridos. Ujú. Mira qué bueno que eso. nos dejan tipo, no sé, una cédula catastral de algún edificio tipo importante, cosas por el estilo. O bueno, hicimos un recorrido, el de Crímenes y Tragedias del centro, y nos dijeron, pero ¿saben que en Ciudad Vieja pasaron estas dos cosas? Porque ahí no van investigando Hay una otras cosas más. retroalimentación, me imagino, ¿no? Sí, Porque a veces me imagino que les habrá pasado, de hecho lo están afirmando, que a este recorrido se suma gente que sí sabe también de los temas y que puede llegar a haber un lindo intercambio también con estas personas porque enriquecen la propuesta de ustedes Tal también, cual. ¿no? Sí, totalmente. A veces tienen información que nosotros no, porque nosotros, claro, tratamos temas de arquitectura, de literatura, de gastronomía. Muchas veces nos acudimos a expertos, por ejemplo, en los tours de café hay una barista especialista en café y relata sobre los métodos del café, los tipos de café, etcétera. Y está bueno eso también, que sea algo colectivo, y muchas veces hay personas que te nutren, o inclusive cuestiones que no tienen algo cerrado, ¿no? Ujú.
que presentan diferentes abordajes o miradas, ¿no? Yo qué sé, yo me acuerdo de algunas anécdotas ahí en la esquina de en Andes 1206, donde ultimaron a Edelmira Agustini, gente que, claro, que dice sobre la familia, el vínculo con los padres, que le decían la nena, pero tenía un universo erótico súper amplio y que era sobreprotegida, pero a la vez el padre le transcribía las poesías eróticas. Entonces, una vez una psicóloga dijo, la sobreprotección es una forma de abuso, o sea, era abusada desde la familia de Edelmira Agustini. Otros decían, no, ¿cómo puede ser? Bueno, y entonces a veces se generan algunas interrogantes que, claro, que muestran como varias miradas sobre un mismo hecho y que está bueno también. Y otras directamente, ¿sabían que acá pasó tal y cual cosa? Y otras veces muchísimo más directo es, ¿por qué no hacen un tour de, claro, bueno, nos han dicho, de puertas, de pizzas, y ahí la lista es interminable? ¿Qué es lo que pasa con la ruta del Fainá? ¿Por qué el Fainá específicamente? Bueno, el Fainá porque es justamente una tradición gastronómica, el Fainá, que si bien existe en otras partes del mundo, donde tiene mayor arraigo y difusión popular, es acá en Uruguay, que ha discurrido, forma parte justamente de la tradición, que proveniente de otra parte, acá adquirió una popularidad tal que en muchos lugares les ha dado identidad al bar, o a la forma de, ¿viste? A la forma de comunicarse unos a otros. Vamos a comer un Fainá. Ahora justamente ahí se están reversionando el Fainá y bueno, con Molino Guido nos juntamos y lo que hacemos en el relato justamente y en la experiencia es poner en evidencia esta historia, cómo surge, por qué ese arraigo, y bueno, todas las implicancias y significados que en la gastronomía son imperceptibles o forman parte de lo inmaterial, pero tienen que ver con la tradición y con la cultura, ¿no? ¿Y cómo se van organizando la agenda de todas estas propuestas? ¿Cómo se van activando algunas? ¿Depende de la época del año también? ¿Cómo es? Sí, tal cual. Depende de la época del año. Siempre es como que vemos cuáles nos gusta más hacer, también cuándo responde más la gente para determinados recorridos. Y bueno, nosotros tenemos como toda una agenda previa que ya vamos viendo 2 meses antes las fechas que vamos a hacer a 2 meses siguientes, ¿no? Y claro, pues cada uno de los recorridos, como involucra a mucha gente, tenemos que organizar o con los bares, o con las cafeterías, o con los que intervienen. O sea, en algunos tenemos propuestas teatralizadas también, con los actores. Implica todo un trabajo logístico grande, pero que lo que tenemos súper aceitado, pues ya lo hacemos hace 3 años y nos gusta, aparte. ¿Cuáles son las próximas? Los próximos recorridos que hacemos, bueno, ahora para agosto, por suerte lo que nos pasa es que también subimos un recorrido y se agota rápidamente, que eso es algo bueno porque es como que vamos captando al público y se engancha para hacer otro recorrido y otro y otro. Muchas veces repiten el mismo recorrido, que eso es algo loco, ¿no? Porque no es que variamos mucho, pero sí cambia tipo a veces las interacciones que hay. Está ¿no? bueno eso. Y hacemos el tour del Cementerio Central este próximo sábado a las 14 horas, la edición Masilotti, ¿no? La edición Tesoro de las Masilotti, que es con Eduardo Cuitiño, que es un investigador y tiene esa experticia, esa mirada focalizada en eso, que también que es como un misterio popular y se entrelazan cantidad de historias y bueno, las vamos a ir a desilvanar al Cementerio Central. Y a fin de mes hacemos un tour genérico del Cementerio Central, claro, que es museo a cielo abierto, que está impresionante para descubrir. Estos del cementerio los lanzamos el mes pasado y son como los más nuevos que estamos haciendo, entonces queremos darle una vuelta también para descubrir diferentes historias, por ejemplo una ruta de presidentes, entonces tratamos de buscarle la vuelta para que sea entretenido en un cementerio, tipo, o por lo menos tipo descubrir cosas en el cementerio. Y el cementerio central de nuestro país es súper interesante, nuestra capital. Sí, lo habíamos comentado la otra vez con Cairo, cómo en otros países visitamos algunas capitales y vamos seguro a visitar los cementerios por el valor histórico de determinadas y te hablan de la sociedad cosas. También Claro, muchas veces, totalmente. ¿No? Y cómo acá de a poco se empieza a abrir eso, ¿no? Sí. Hay un interés creciente por todo ese tema. Sí, nosotros es como un eslogan que tenemos que es como que creo que somos nosotros todos los que logramos de que la gente se enganche, no sé, como revalorizar más lo que tenemos, pero claro, es un camino de ida que todos tenemos que dar como nuestra parte y tratamos que sea de esa forma, ¿no? ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes o para enterarse? La mayoría de los recorridos los subimos por redes sociales. Bien. Por Instagram, que es Peatonal Tours, como dijeron, o por Facebook Peatonal Tours. O si no, en nuestra web, peatonaltours.uy, ahí está toda la información de todo lo que hacemos. Y ahí se puede reservar también para el recorrido. Ahí se puede reservar. Perfecto. Sebastián Magallanes, Ignacio Olivera, muchísimas gracias por esta visita muy interesante y felicitaciones por este emprendimiento.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Nos vamos a la pausa, Superchi. Nos vamos.